De hecho, voy a continuar porque si no, todavía nos quedan Sí. Sí. Así que vamos a la segunda parte, que son los casos de uso, pero claro, para explicaros los casos de uso, nos tengo que explicar los que son los smart contracts. ¿Qué son los contratos inteligentes? ¿Qué los diferencia de los contratos tradicionales? Bueno, pues para que entendáis lo que es un contrato inteligente, primero os voy a contar cómo funciona un contrato tradicional. Y pensáis, bueno, si ya lo sé, bueno, pero vamos a verlo en detalle. En un contrato tradicional, cuando dos empresas o dos particulares firman un contrato, ambas partes intentan cumplirlo y presuponen que la otra parte también lo cumplirá. Bueno, pues yo firmo un contrato y digo, bueno, yo voy a cumplir mi parte y espero que el otro la cumpla. Pero si ambas partes cumplen lo acordado en el contrato, ese contrato queda como un mero recordatorio del acuerdo firmado. Y efectivamente, si todo va bien, pues el contrato pues que no sirvió para nada, un recordatorio. ¿Para cuándo de verdad sirve un contrato? Pues cuando una de las partes lo incumple. Si alguna de las partes incumple algún punto del contrato, entonces es cuando entra en marcha toda la maquinaria estatal que le da validez legal a ese contrato. En un Estado hay tres poderes. Poder legislativo, los legisladores que hacen las leyes. Poder ejecutivo, el gobierno que ejecuta dichas leyes. Y el poder judicial, que son los jueces que dictaminan si se cumplen o no esas leyes. Y ahora bien, cuando se incumple un contrato, la parte afectada por el incumplimiento tiene que denunciar a la contraparte que ha incumplido. Y entonces es cuando entran en funcionamiento estos tres poderes. Por eso estaba hablando de los famosos tres poderes de un Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, porque son los que intervienen justo cuando no se cumple un contrato. El poder legislativo tiene que prever leyes para este tipo de incumplimientos por cada tipo de contrato. Eso es el poder legislativo. Por otro lado, tenemos el poder judicial, que son los jueces. Son los que tienen que juzgar cada caso. Tienen que dictar sentencias sobre el incumplimiento y sobre la compensación que recibirá la parte afectada. Y por último, el poder ejecutivo es el que hará efectiva la compensación asegurándose de que la parte que incumple pague una compensación económica a la parte afectada. O que ingrese en prisión si fuera necesario. Es un incumplimiento grave, pues puede incluso ir a prisión. Pero vamos, básicamente de lo que se trata es de asegurarse que se paga la compensación económica que ha dictado el juez en base a unas leyes. Leyes, jueces, ejecución. La utilidad real de un contrato es asegurarse de que la otra parte cumplirá lo acordado y de que si no lo cumple, se recibirá una compensación económica. Al final, todo va de money. ¿Qué significa que un contrato tenga validez legal? Que en caso de incumplimiento de alguna de las partes, el Estado utilizará sus tres poderes para garantizar que los afectados serán compensados. La validez legal no es otra cosa que el Estado apoya ese contrato. ¿Qué quiere decir que lo apoya? Que moverá sus tres poderes para compensar a la parte afectada en caso de que su contraparte haya incumplido el contrato. Eso es la validez legal de un contrato. ¿Se podría garantizar una compensación económica en caso de incumplimiento del contrato, pero sin la intervención del Estado? ¿Sin la intervención del Poder Legislativo, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Judicial? ¿Sin necesidad de poner denuncias ni gastar tiempo y dinero en abogados y gestores? ¿Sin necesidad de costosos notarios que deben a público los contratos? ¿Sin tener que pasar por todo el proceso burocrático y finalmente sufrir el riesgo de no cobrar? ¿No sería genial poder cobrar esa compensación sin tener que hacer nada de forma automática y al instante? Alguno estará sorprendido, otro seguirá escéptico. Bienvenidos al mundo de los smart contracts. Los contratos inteligentes hacen eso precisamente, garantizan una compensación económica automática en caso de incumplimiento de alguna de las partes. No necesitan validez legal porque no necesitan de un Estado que los avale. No necesitan al Estado para que se cumplan ni para que se compensen las partes. En los smart contracts el código es la ley. De hecho, se le llama ley 2.0. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, la ley sirve para que llegue el Estado con todo su poder
y haga cumplir o compensar al que incumple. Si es todo automático, un contrato inteligente no necesita el Estado para que se cumpla. Por lo tanto, no necesita que tenga validez legal. Mucha gente dice, bueno, los smart contracts es que no tienen validez legal. Es que no la necesitan. Y ojo, que no tengan validez legal no significa que sean ilegales. Algo que tiene validez legal es algo que avala el Estado. Algo ilegal es algo que prohíbe el Estado. En este caso, podríamos denominarlo algo en el punto medio, algo alegal. El Estado no lo prohíbe, pero tampoco lo respalda, pero es que no le hace falta. Esa es la gracia de todo esto. Permiten acuerdos comerciales entre empresas o particulares sin la intervención del gobierno. Los contratos inteligentes son programables, automáticos e instantáneos. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues os voy a explicar un poquito por encima cómo funciona un programa informático, para los que no seáis informáticos. Un programa informático tiene por dentro una serie de reglas escritas en sus líneas de código. Y en función de unos datos de entrada, devuelve otros datos de salida. Entran datos al programa y salen datos del programa. Los programas informáticos manejan información, los datos de entrada. La procesan y luego devuelven otra información, que son los datos de salida. Esos datos de salida pueden ser texto, imágenes, vídeo. Al fin y al cabo es toda información, son datos. Cuando un programa, un videojuego, te está mostrando las imágenes de lo que ocurre en el juego, son datos que manda el procesador a la tarjeta gráfica, te los manda a la pantalla. Al final, cuando estás jugando un videojuego, estás recibiendo los datos, estás metiendo datos al programa mediante el joystick o el teclado o lo que sea y estás recibiendo datos en forma de imágenes. Cuando estás usando un programa de ofimática, pues metes datos, un Excel, ejecutas algo y te devuelve el resultado de una fórmula. Todos los programas informáticos son programas en los que entran datos, se procesan y salen datos. ¿Qué diferencia hay entre un programa informático y un contrato inteligente? Pues que los contratos inteligentes hacen lo mismo pero con dinero. Lo que hacen es que mueven el dinero de una cartera a otra en función del código que tengan programado y en función de unos datos de entrada que indicarán si se ha cumplido o no una serie de condiciones. Es decir, los smart contracts son programas que tienen un código por dentro y en función de ese código que tienen programado y de unos datos de entrada que indican que han ocurrido unas cosas u otras, en lugar de ofrecer unos datos de salida, lo que hace es que mueve el dinero de una cartera a otra. Vamos a poner un ejemplo para que entendáis, un ejemplo sencillo para que entendáis cómo podría funcionar un smart contract. Un ejemplo podría ser una apuesta entre particulares. En este caso, dos personas apuestan sobre un evento deportivo, apuestan 100 euros cada uno y el que gane se lleva los 200 euros. Lógicamente, apuestan 100 cada uno, el ganador se lleva los 200. Aquí pongo tres opciones de cómo se podría hacer. Opción 1, la más común. Las personas se fían una de la otra. Si el perdedor paga, genial. Pero si no paga, pues el otro se queda sin cobrar. En la opción 1 te tienes que fiar de la honestidad del otro. Y claro, y más siendo un desconocido, pues no parece muy viable. La opción 2, firman un contrato legal. Y en caso de impago, se procede con la correspondiente denuncia. Tras pasar por un largo y tedioso proceso legal, finalmente acaba cobrando. O no, o puedes estar un año esperando y que al final, por lo que sea, no cobres. Ese contrato legal te puede servir o no. Y por último, la opción 3. Se pide a un tercero que custodie los 200 euros y le paga el ganador. Bueno, en este caso, pues hay una persona que guarda el dinero y al que gane le paga. ¿Pero qué pasa? Que ahora el problema lo tenemos con el tercero. Porque este tercero podría no realizar el pago de forma correcta, podría equivocarse, podría tener intereses, podría haber sido sobornado por una de las partes o incluso podría quedarse él los 200 euros. Hay muchas casuísticas por las cuales que el tercero custodie el dinero pues puede ser una mala idea también. Con esta opción se depende de un tercero y existe un riesgo asociado a él, a ese tercero. Y bueno, y ahora ya sí, os voy a poner la opción más inteligente. Nunca mejor dicho. Opción Smart. En esta opción se utiliza un smart contract conectado a un oráculo para recibir la información del resultado del evento. ¿Y qué es un oráculo? Pues un oráculo es alguien que sabe mucho. En este caso es el nombre que le han dado a el elemento que le informa al smart contract de eventos del exterior. El smart contract ejecuta un código en función de unos datos de entrada.
Esos datos de entrada se los proporciona el oráculo. El oráculo es el que sabe qué ha ocurrido en el exterior y esa información se la pasa al smart contract para que se ejecute. Vamos a ir un poco paso a paso para que veáis cómo se haría. Se genera una cartera para cada uno de los apostantes y cada uno de ellos deposita sus 100 euros. Una vez que los dos apostantes han depositado su dinero y han firmado digitalmente el smart contract, se bloquean las carteras para que no se pueda retirar el dinero hasta el resultado del evento. Una vez que el oráculo mande el resultado del evento a smart contract, es decir, un evento deportivo, puede ser un partido de fútbol, el oráculo le manda la información al smart contract de lo que ha ocurrido y entonces en ese momento el smart contract actúa. Se realiza de forma automática y el movimiento del dinero de la cartera pasa del perdedor al ganador. Y en ese momento que el ganador de los dos que acertaron el resultado obtiene el beneficio, las carteras se desbloquean y el ganador tiene acceso a su dinero, a sus 200 euros en este caso. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el perdedor no ha tenido posibilidad de hacer trampas o de incurrir en impago, porque en el momento que dejó el dinero se bloqueó y ya no hay marcha atrás, no pudo hacer trampas ni pudo dejar de pagar. No ha necesitado de un tercero que custodie el dinero, con lo que se quitan ese riesgo, ni ha necesitado al Estado para que garantice el cobro en caso de impago, porque no ha habido impago. Todo ha sido automático e instantáneo. Pinta bien esto, ¿no? Se pueden utilizar smart contracts para diferentes acuerdos comerciales entre empresas y acordar entre ellas las compensaciones que se pagarían por incumplimiento de fechas o incumplimiento de pagos o de cualquier otra cosa que se pueda convertir en datos de entrada de smart contract de forma objetiva. Para poder programar un smart contract tienen que poderse determinar de forma objetiva unos hechos. Por ejemplo, que llegue un pago a una fecha determinada, que a determinada fecha haya ocurrido algo. Todo tienen que ser hechos objetivos y que se puedan meter como datos a smart contract, claro. Los smart contracts no valen para todo, evidentemente, si lo estaréis pensando. Es que es imposible que haya de forma objetiva un resultado a tal evento. Bueno, efectivamente no valen para todo, pero sí que irán sustituyendo a los más automatizables. De momento, lo que están en auge son las finanzas descentralizadas, pero poco a poco se irá ampliando otros sectores. Las finanzas descentralizadas es lo que vamos a ver en la tercera parte, es la utilización de los smart contracts que más se está utilizando ahora mismo, que está justo ahora este año despegando a tope y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ventajas de los smart contracts? Pues están claras. Poder prescindir de terceras partes. Prescindes de intermediarios financieros. En el caso de los contratos de notarías, gestorías, asesorías, no necesitas jueces, abogados, políticos, ni al gobierno en general. Evidentemente, no significa que dejen de ser todos estos útiles, pero cada vez serán menos necesarios. Puedes incluso automatizar pagos a empleados, a proveedores, hacer reembolsos a clientes y, sobre todo, eliminar muchísima burocracia. Y otra ventaja es que son descentralizados. ¿Qué quiere decir? Que no se ejecuten en la computadora de un tercero ni en la computadora de ninguna de las partes que intervienen. ¿Por qué? Porque si tú ejecutas un contrato inteligente en la computadora de una de las partes, pues esa persona puede alterar el resultado del contrato inteligente. Si el contrato inteligente se ejecuta en los servidores de Google, pues dependes de Google. Si se ejecuta en los servidores del banco, dependes del banco y te tienes que fiar de él. En el momento en que son contratos que se ejecutan en la red blockchain descentralizada, como por ejemplo Ethereum, sabes que al ser una red blockchain descentralizada que tiene ordenadores repartidos por todo el mundo, no es un sistema informático que alguien controle. Por lo tanto, nadie puede alterar esos contratos inteligentes y mientras el código del contrato inteligente esté bien, te puedes fiar. Y bueno, estas son las tres palabras que definen lo que es un smart contract y lo que aporta un smart contract y blockchain. Primero, descentralización. Como hemos visto, blockchain es la tecnología de la descentralización. No necesitamos de un tercero que lo centralice todo con sus sistemas informáticos. Desintermediación. Nos quitamos a todos los intermediarios que ya no los necesitamos. No necesitamos su riesgo ni sus comisiones.
Y por último, automatización. Podemos automatizar un montón de cosas y eliminar un montón de burocracia y hacerlo todo más rápido y más económico. Descentralización, desintermediación y automatización. Como hemos comentado, casos de uso de Smart Contract, un montón de aplicaciones descentralizadas, también llamadas Decentralized Apps o DApps, en la web 3.0, pues todas estas aplicaciones descentralizadas que están construidas sobre una red de blockchain es uno de los casos de uso que tienen infinidad de diferentes aplicaciones. También tenemos, por otro lado, la industria 4.0. ¿Por qué? Porque blockchain se integra muy bien con otras tecnologías como Internet of Things, IoT, Big Data, inteligencia artificial. ¿Y con esto qué se puede conseguir? Pues las denominadas fábricas inteligentes. Y diréis, ¿y qué es una fábrica inteligente? Bueno, pues esto todavía no funciona, pero en el futuro se pueden hacer fábricas inteligentes que atiendan directamente los pedidos del consumidor, que fabriquen a medida de lo que el consumidor reclama y que incluso se automaticen los pagos a proveedores y sean inteligentes, independientes y la propia fábrica, en cierto modo, lo haga todo. Suena futurístico, pero ya se está trabajando en esto. Y blockchain es una parte muy importante de la industria 4.0. En el sector energético se están creando nuevos modelos de intercambio y monetización de la energía. ¿Qué quiere decir? Pues que se están construyendo redes blockchain que van a permitir el intercambio de energía y el intercambio de dinero, de criptomonedas a cambio de esa energía, de forma que tú vas a conectar tu coche a la red eléctrica y vas a poder al instante cargarlo y pagarlo. Es más, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer el propio coche. Tú vas a conectar el coche y el propio coche va a pagar por el dinero que cargue. Es más, tú puedes tener una batería en tu casa que has cargado con energía solar y volcar a la red esa electricidad y cobrar en esa criptomoneda de la red blockchain que esté conectada a la red eléctrica de tu casa. Vas a poder comprar, vender energía eléctrica con tu coche, con tu casa, con cualquier dispositivo, todo conectado a la red y una vez más, sin necesidad de las empresas eléctricas. Y una vez más tenemos en España sobre todo el gran problema que va a frenar todo esto, pero que tarde o temprano llegará. Y bueno, ahora ya sí que viene el caso de uso que quizás más os interese, pero sobre todo que más polémica va a generar. Registro de la propiedad en blockchain. Lo que voy a contar ahora yo creo que va a generar polémica. Espero que si hay algún notario o algún registrador escuchando, pues que no se lo tome a mal. Simplemente voy a contar cómo la tecnología puede mejorar un sistema que para mí es obsoleto y es ineficiente y tal vez hay algo que no cuente de forma perfecta, porque tampoco soy un experto en este tema, pero bueno, no me linchéis, no vayáis a por mí con antorchas y orcas. Espero que os sirva para ver un poco hacia dónde podría ir el tema del registro de la propiedad, pero como ya digo, si a alguien no le gusta lo que cuento, bueno, pues le pido disculpas por adelantado. Porque voy a contar que el sistema actual es ineficiente, es redundante, es susceptible de múltiples fallos humanos y además es vulnerable a alteraciones malintencionadas de posibles funcionarios corruptos. Como ha comentado Carlos con el caso del dinero que se pierde, pues en el caso del registro de la propiedad, pues se dan muchos casos de incongruencias y desfases, porque tenemos por un lado el registro de la propiedad, tenemos por otro lado el catastro, tenemos por otro lado el contrato de compraventa, tenemos por otro lado lo que tiene el notario y la notaría. Digamos que son 4 sitios diferentes donde una persona podría tener la titularidad de algo. Tú puedes ser el propietario de una casa, si lo dice el registro de la propiedad, si lo dice el catastro, si lo pone en el contrato de compraventa que tienes tú, privado, o si lo tiene el notario en el contrato, en su notaría, que se ha elevado a público, pero todavía no está en el registro de la propiedad. Es decir, si todo se hace bien, perfecto, pero no siempre ocurre y como comento, hay incongruencias y desfases. Y si has sacado una hipoteca, ¿qué pasa? Que cuando terminas de pagarla, tienes que hacer no una ni dos, sino 3 cancelaciones. Tienes que hacer la cancelación económica
una cancelación que haces con el banco, que te tiene que dar un justificante. Tienes que hacer una cancelación notarial con el notario y luego una cancelación registral con el registrador. Y se puede hacer una combinación de operaciones como, por ejemplo, hacer una venta de tu inmueble sin elevarlo a público porque quieres atrasar el pago de impuestos y resulta que en el registro de la propiedad pone una cosa, en el contrato que tienes de compraventa pone otra, hay posibilidad de que lo que hay en la notaría sea diferente a lo que hay en el catastro. Al final se producen incongruencias, desfases y no es como en blockchain que lo que existe en todos los lados igual y con un único dueño. Y si se cambia, como en blockchain, se cambia de uno a otro y punto. No tienes un montón de organismos y de procedimientos, en mi opinión, ineficaces y redundantes. Para mí es un sistema obsoleto y mejorable. Y mejorable no porque me parezca mal que haya personas que ganen dinero haciendo eso, pero me parece que son trabajos que se pueden mejorar, se pueden automatizar y que si existe una tecnología que hace todo esto mejor, pues ¿por qué no aprovecharlo? ¿Qué hacen los registradores? Registran manualmente datos de propiedades en un libro público. Blockchain lo puede hacer de forma automática en el instante de la compraventa, con más seguridad y sin errores humanos, porque los registradores son personas que también se equivocan. Blockchain es automático y no es susceptible de errores humanos. Los notarios, ¿qué hacen? Dan fe de que todo se hizo de forma correcta en el momento de la compraventa y custodian el contrato original. Para mí es un rol obsoleto. Blockchain verifica digitalmente que todas las partes estén conformes con la operación y además todo queda registrado para siempre de forma inmutable en la blockchain y se puede consultar posteriormente en cualquier momento. Y por último, los gestores gestionan procedimientos manuales tediosos y repetitivos que una vez más se pueden automatizar con blockchain. Blockchain es un registro descentralizado e inmutable y lo que diga blockchain es cierto y una propiedad le pertenece a una persona y en el instante de la compraventa se firma digitalmente y pasa a la otra persona. Y no hay más historias, no hay que hacer un montón de procedimientos, un montón de gente interviniendo y un montón de personas actuando que pueden dar lugar a, como hemos visto, fallos, incongruencias y desfases. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues que, como hemos comentado, algunos roles desaparezcan, otros evolucionen y se creen nuevos roles. Si el rol del notario, como lo conocemos a día de hoy, es un rol obsoleto, pues puede aparecer el rol del notario digital, que es la persona que cuando se hace la firma digital verifica el contrato inteligente y certifica que cumple la ley y que no sale perjudicado ninguno de los firmantes digitalmente del documento. Pues un poco lo que hace ahora el notario digital, el notario tradicional que revisa el contrato de compraventa, lo lee, las condiciones de la hipoteca y demás, todo eso lo puede hacer un notario digital leyendo el contrato inteligente, que no tiene por qué ser un notario como tal, puede ser un simple funcionario que tenga conocimientos de programación, que verifique que el contrato inteligente es correcto y dé su visto bueno. Y luego también las partes que firman ese contrato digital pues pueden contratar un abogado digital o un asesor digital en este caso, pues en lugar de tener un abogado que te lee un contrato en lenguaje jurídico y te dice en qué te perjudica y en qué te beneficia, pues pueden surgir abogados que sepan leer contratos inteligentes y que vean si ese contrato que firmas te beneficia o te perjudica y te asesore. Sería la evolución del asesor al asesor digital o al abogado digital. Todo esto que yo cuento en España suena al año 3000, pero hay ya dos países que lo están implementando. Georgia es un país de la Europa del Este, en la zona sur, y Estonia es otro país de la Europa del Este, en la zona norte. Estos dos países están ya implementando registros de la propiedad en blockchain. Os voy a poner el ejemplo de Georgia de declaraciones que ha hecho el gobierno de Georgia después de haber implantado su registro de la propiedad en blockchain. No es el futuro allí es el presente. Evidentemente, todavía son los primeros pasos y todavía mantienen en paralelo el sistema antiguo, pero es cuestión de tiempo que acaben dejando de usar el antiguo y usen ya solo el nuevo en blockchain. Declaraciones del gobierno de Georgia, después de usar el registro de la propiedad en blockchain.
En Georgia, los costes relacionados con el registro de la propiedad han caído en un 90% y ahora se realiza de forma casi instantánea. Es un sistema sólido, fiable y que no puede ser alterado maliciosamente por funcionarios corruptos. Allí tienen el problema, además, de que allí tienen funcionarios corruptos que se dejan sobornar y cambian la propiedad y de repente una persona se queda en su casa, se queda sin la casa o sin la propiedad de la casa porque un funcionario corrupto le ha hecho el cambio a otra persona. Entonces, allí tiene todavía más sentido que aquí porque allí hay mucha corrupción en los políticos, más todavía que aquí. El principal impacto es el incremento de la seguridad y la fiabilidad de los derechos de propiedad. Aquí tal vez no tengamos ese problema de que los funcionarios cambien los registros de la propiedad, pero sí que tenemos, como he comentado ya, incongruencias, desfases y mucha redundancia. Y por último, comentan que permite la verificación de los títulos de propiedad en tiempo real. Una vez que las propiedades están identificadas en la blockchain, se abre la puerta a compraventas remotas gestionadas por smart contracts y realizadas sin que las partes se vean, siquiera se conozcan. Es decir, se podrían firmar contratos de compraventa desde tu casa en mitad de una pandemia solamente firmando digitalmente. Aquí se hace necesaria la colaboración del Estado. Efectivamente, estáis pensando, bueno, pues en España esto va a llegar en el año 3000. Bueno, pues no sabemos qué pasará en el año 3000. Igual para el 2030 lo tenemos ya. Habrá que verlo. Lo que está claro es que otros países ya lo están implantando, es el futuro, y en España lo acabaremos poniendo tarde o temprano. Habrá que ver cuánto de colaborador es el Estado para avanzar hacia un sistema más eficiente y mejor como es blockchain. Blockchain lo va a cambiar todo. La tecnología, las aplicaciones, el dinero, las empresas, las administraciones públicas, la política. Podría incluso traernos un capitalismo 2.0, descentralizado, libre, democrático, más eficiente y más enfocado en las personas. Ahora estáis pensando, sí, muy bonito, la tecnología va a traer un mundo mejor y va a ser más eficiente y vamos a quitar incongruencias y todo va a ir más rápido y más automático. Vale, genial. Y a alguno o más de uno estáis pensando, ¿y toda la gente que se va a quedar sin trabajo? Porque claro, estamos hablando de que blockchain y otras tecnologías que avanzan hacia un futuro más automático están dejando obsoletos trabajos y de hecho están haciendo y harán que trabajos que ahora se hacen pues en el futuro no hagan falta y esas personas dejarán de tener ese trabajo. A eso se lo llama paro tecnológico. Hay gente que dice que la tecnología es mala, que la innovación es mala porque le quita el trabajo a la gente. Yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que la tecnología es buena, la tecnología es innovación, la tecnología es lo que hace que se queden obsoletos trabajos como el de las chicas del cable que tenían que meter cables manualmente, meter, sacar cables y conectar a la gente con quien querían hablar. La gente antiguamente llamaba y decía, póngame con no sé quién. Y una chica, porque en aquel momento eran todo chicas, tenía que manualmente poner unas clavijas y comunicar a la persona con quien quería hablar. Esto ahora mismo lo hace un conmutador, un aparatito enchufado a la red y ni se despeina. Entonces estáis pensando, bueno, ¿y todo el trabajo que perdieron estas chicas? Bueno, pues ahora esto lo hace un aparato que ha tenido que diseñarse, que ha tenido que fabricarse, que ha tenido que programarse, que tiene que instalarse, que tiene que mantenerse. Y se están creando otros trabajos mucho más interesantes, mucho más creativos, mucho más acordes a la naturaleza humana. La naturaleza humana no es hacer trabajos manuales y tediosos y repetitivos. Eso se lo dejamos a las máquinas. Los humanos tenemos que hacer tareas que nos inspiren, que sean creativas, que nos gusten. Lo mismo ocurre con el señor de la azada, de la guadaña. Antiguamente tenía que estar sesgando al sol un montón de horas diarias y lo que hacían 100 como él todo el día al sol lo hace ahora una máquina, una segadora con un señor en una cabina sentado a la sombra con aire acondicionado y ni se despeina. Y estamos en lo mismo. Ese tractor, esa segadora ha tenido que diseñarla, construirla, programarla
y se ha creado una industria alrededor de herramientas que generan otro tipo de trabajos mejores y que nos hacen ser más eficientes y más productivos. Por eso, yo creo que la innovación es el motor del desarrollo, de la economía y de la evolución humana como especie. No hay que tener miedo al cambio, por el contrario, hay que abrazarlo. Por eso te pido que te adelantes y que aproveches las oportunidades de inversión que se presentan gracias a la innovación. Y esto ha sido el final de la segunda parte, y ahora ya en la tercera sí que nos vamos a meter con lo que es la inversión en blockchain.